a la orilla del canal. Desde que me mudé cerca del canal en Miauchimilco, siempre me llamó la atención la calma del agua al atardecer. Los reflejos de los faroles sobre los canales y el sonido de los michis callejeros al moverse entre las chinampas daban una sensación de paz. Todo cambió una noche de luna nueva. Caminaba cerca del canal, como hacía siempre, cuando un maullido débil me hizo detenerme. Era extraño, no era un michí normal, su tono era profundo, lastimero, y parecía arrastrarse desde el fondo del agua. Debe ser un gato que se cayó al canal, me dije, intentando calmarme, aunque el escalofrío en mi lomo me decía otra cosa. Seguí caminando, pero los maullidos continuaron, siguiéndome, alternando entre los arbustos y el reflejo del agua. Cada vez que volteaba, no veía nada, solo sombras que se alargaban y desaparecían al instante. Al principio, creí que era mi imaginación. Pero los lamentos se hicieron más claros. ¡Ay, mis michijos! El sonido me atravesó. Mis patas temblaron, y el corazón me dio un salto violento. Sabía que no eran gatos callejeros, había escuchado la leyenda de la michillorona desde pequeño, y lo que sentía era lo mismo que describían los relatos: frío en la piel, presión en el lomo y la sensación de ser observado por algo que no pertenece a este mundo. Decidí acercarme al borde del canal. La corriente estaba tranquila, pero había algo inquietante en el reflejo de la luna sobre el agua. Y entonces lo vi. Al principio creí que era solo mi reflejo deformado, pero lentamente apareció otra figura, una gata blanca, flotando sobre el agua, sus patas delanteras apenas tocando la superficie. Sus ojos negros me miraban fijamente desde el reflejo, y aunque su cuerpo estaba parcialmente en el agua, su mirada parecía atravesarme, leer cada pensamiento, cada miedo. Mis michijos, ¿dónde están?, susurró, y el lamento se mezcló con el murmullo del canal, amplificando el frío que sentía en todo el cuerpo. Quise retroceder, pero mis patas parecían pegadas al suelo. Cada vez que intentaba mirar a otro lado, el reflejo se mantenía, cada vez más nítido, más cercano. No era un simple reflejo, era ella, la michillorona, mostrándome su tristeza infinita. El viento se levantó, agitando el agua, pero la figura permaneció intacta. Sus lágrimas blancas caían sobre el canal, creando ondas que parecían extenderse hasta tocar mis patas. Sentí un tirón invisible, un deseo de caer al agua, de acercarme a ella, y el instinto me gritó que no lo hiciera. Cerré los ojos y retrocedí un poco, pero cuando los abrí, la gata seguía allí, flotando sobre el canal, reflejada en el agua y mirándome con ojos que quemaban. Cada músculo de mi cuerpo temblaba, y la sensación de que algo sobrenatural me llamaba era insoportable. «Ah, ay, mis michijos», susurró una última vez, y desapareció en el agua, como si el canal la hubiera tragado. No supe cuánto tiempo permanecí allí, temblando y mirando el agua. Cuando por fin pude moverme, corrí hacia mi casa, sin atreverme a mirar atrás. Esa noche no dormí, cada sombra fuera de la ventana, cada sonido de agua, me recordaba que podía volver a aparecer en cualquier momento. Incluso durante el día, ahora el reflejo del agua me resulta inquietante. A veces, cuando la brisa mueve el canal de cierta manera, juro escuchar un maullido largo y desgarrador, y siento el frío recorrer mi lomo como aquella noche. El lamento aún resuena en mi mente, y sé que nunca podré caminar junto al canal sin sentirla, sin verla reflejada en el agua, flotando silenciosa, esperando el momento para reclamar lo que perdió hace mucho tiempo. No olvides, Michi, suscribirte y activar la campanita, porque lo más aterrador aún está por venir. El callejón de la michiprimaria. Trabajar en una michiprimaria de Miauchimilco siempre me había parecido tranquilo. Era una escuela como tantas otras, un patio amplio de cemento con su cancha pintada a medias, las aulas de un piso alineadas en fila, y las bardas con murales gastados que los mismos niños habían pintado en años anteriores. Durante el día, los gritos y carreras llenaban cada rincón, y hasta el eco de los balones rebotando contra las paredes parecía parte del paisaje habitual. Pero de noche era otra cosa.
Esa tarde nos habíamos quedado preparando el lugar para la feria de primavera. Colgamos papel picado, banderines de colores y adornamos las entradas con flores artificiales. Todo debía quedar listo para el siguiente día, cuando los michitos llegarían con sus padres a disfrutar de juegos, comida y música. La mayoría de mis compañeros se fue temprano, y yo, sin darme cuenta, fui quedándome solo, colocando los últimos adornos en el patio. No me importó. Siempre me había gustado la calma de esos momentos, cuando podía escuchar mis propios pensamientos sin el ruido de decenas de maullidos. Sin embargo, conforme el sol terminó de ocultarse y las luces amarillas de los focos colgantes se encendieron, el ambiente cambió. La escuela parecía más grande, más fría, y las aulas alineadas con sus ventanas oscuras daban la impresión de vigilarme desde la penumbra. Llevaba una caja con los últimos adornos que había que guardar en la bodega. Me detuve un instante en el centro del patio, respirando profundo. Había silencio. Un silencio pesado, que no parecía natural. Ni siquiera un insecto, nada. Solo el zumbido de los focos y mis pasos resonando en el piso. Fue entonces cuando noté algo. Al pasar junto al callejón lateral de la primaria, me dio la impresión de que una sombra se movía. Me detuve, volteando despacio, con la caja apretada con mis garras. Al principio pensé que debía de ser uno de los michis callejeros que solían meterse por ahí en busca de comida. Me acerqué un poco, tratando de distinguir algo entre las sombras. La luz no alcanzaba a iluminar bien ese pasillo estrecho, donde las bardas laterales se cerraban, dejando un corredor que siempre había tenido fama de ser tétrico, incluso para los michitos en el día. Y ahí, justo en la entrada del callejón, lo vi. No era un gato. Era una silueta. Una figura alta, delgada, envuelta en un vestido blanco que parecía brillar tenuemente, como si absorbiera la poca luz que había. La tela era traslúcida, se agitaba con un viento que yo no sentía en el pelaje. Avanzaba lentamente, deslizándose sobre el suelo, y llevaba la cabeza gacha, cubierta por un velo largo. Sentí como se me erizó todo el lomo. No hacía ningún ruido. No lloraba, no hablaba. Y quizá por eso fue más aterrador. Ese silencio absoluto, roto solo por mi respiración agitada, me hizo sentir que lo que tenía delante no pertenecía a este mundo. La figura se detuvo al verme. Yo estaba congelado, sin poder mover un músculo, y aún así tuve la certeza de que me miraba. No sé cómo explicarlo, era como si unos ojos invisibles me atravesaran el alma, a pesar de estar cubiertos por el velo. De pronto, comenzó a avanzar. Primero despacio, luego más rápido. Yo retrocedí, con el corazón desbocado, pero mis patas apenas respondían. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás y al mismo tiempo me mantuviera atrapado. Cuando estaba a escasos metros, el velo se levantó con un golpe de viento helado. Y entonces vi su rostro. No era un rostro normal de Michi. No eran ojos, nariz ni bigotes lo que se escondía debajo. Era como mirar un río en movimiento, agua oscura que corría en todas direcciones, formando una máscara deformada, siempre cambiando, como si la cara estuviera atrapada en un torrente eterno. Pero había algo en esos huecos, en esos remolinos de agua, que me miraba con odio y con dolor al mismo tiempo. No pude gritar. No pude ni siquiera soltar la caja que seguía sujetando con tanta fuerza que mis garras se clavaron en el cartón. Fue ella quien lo hizo. La caja se deslizó de mis patas y cayó al suelo con un estrépito ensordecedor, el eco rebotando contra todas las paredes de la escuela. Ese ruido pareció romper el momento, como si una burbuja de silencio se hubiera reventado. La figura desapareció en el aire, deshaciéndose como neblina. Yo respiraba entrecortado, sintiendo las patas flojas, temblando como nunca. Quise salir corriendo de ahí, pero entonces algo me obligó a girar la cabeza hacia el suelo. La caja de adornos estaba allí, pero no como la había dejado caer. Los banderines estaban perfectamente doblados y apilados dentro, los papeles lisos, sin arrugas, como si alguien hubiera ordenado cada pieza con cuidado. No entendí nada.
Me quedé helado, sin saber si huir o agradecer. Y entonces, por primera vez desde que empezó todo, escuché un sonido. No era un llanto, no era un maullido. Era un golpe seco, como cuando se cierra una puerta pesada. Provenía del callejón. No me atreví a mirar. Simplemente recogí la caja, apretando la mandíbula para que no castañaran mis dientes, y salí de la escuela sin voltear atrás. Al día siguiente, nadie comentó nada extraño. Los michitos rieron, corrieron, disfrutaron de la feria de primavera como si nada hubiera pasado. Todo estaba en orden, cada adorno en su lugar. Nadie más vio nada, nadie más sintió nada. Sin embargo, cada vez que pienso en esa noche, en cómo la caja cayó y luego apareció acomodada, no puedo dejar de preguntarme si aquella aparición no solo me quiso asustar, sino dejar un mensaje. ¿Qué clase de espíritu toma su tiempo para terminar una tarea pendiente? ¿Qué buscaba al mostrarse frente a mí sin pronunciar palabra alguna? Nunca obtuve respuestas. Pero cada vez que miro los murales gastados del patio o los banderines de colores, siento que no estamos solos. Y que hay algo, o alguien, en el callejón de la primaria que todavía vigila, esperando el momento en que volvamos a quedarnos ahí hasta tarde. En la azotea de mi casa. Desde que tengo memoria, siempre supe que mi casa tenía algo extraño. No era que fuera vieja ni que los vecinos contaran historias raras, era algo que se sentía, que se escuchaba, que no se podía explicar con palabras. Todo comenzó hace un par de meses. Cada noche, después de que las luces se apagaban y el silencio llenaba la casa, empezábamos a escuchar lamentos. Primero eran suaves, como un maullido apagado que se mezclaba con el viento. Pero poco a poco se hicieron más claros, más lastimeros. Mi michimadre decía que solo era el viento golpeando algún bote o alguna maceta. Mi michipadre intentaba convencerme de que era la imaginación, que los michitos siempre nos inventamos cosas para asustarnos. Pero yo sabía que no. Sabía que había algo allí, arriba, sobre nuestras cabezas. Una noche, cansado de los lamentos, decidí averiguar de dónde venían. Esperé a que todos durmieran, tomé mi linterna y subí por la escalera que llevaba a la azotea. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más rápido, como si ya supiera lo que encontraría. Cuando llegué, la noche estaba completamente silenciosa, salvo por ese lamento constante que parecía rodear la casa. Apunté la linterna hacia el techo, hacia la esquina más alta, y lo vi. Allí estaba ella. La Michillorona. Blanca, desgarbada, con el pelaje brillante bajo la luz de la luna. Sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber toda la luz alrededor, y su mirada estaba fija en el patio de nuestra casa, como si buscara algo que había perdido hacía mucho tiempo. Su lamento hizo eco entre los muros de la casa y me erizó todo el lomo. No podía moverme, no podía parpadear. La figura permanecía quieta, con las patas delanteras cruzadas, y de vez en cuando movía la cabeza lentamente, observando cada rincón de nuestro patio. Mi linterna temblaba en mis patas. Quise gritar, llamar a mis papás, pero no pude. El miedo me mantenía paralizado, y la sensación de que la figura podría deslizarse hacia mí en cualquier momento me mantenía en un estado de alerta absoluto. Entonces, algo más sucedió. Una ráfaga de viento atravesó la azotea y apagó la linterna. La Michillorona desapareció de inmediato, como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero no era un alivio. Sentí su presencia. Su mirada invisible seguía sobre mí, sobre mi patio, sobre la casa entera. Caí, respirando agitadamente, sin atreverme a levantar la vista hacia la oscuridad. Cada sombra en la azotea parecía moverse, y el lamento volvió, más cerca, más intenso. No supe cuánto tiempo estuve allí. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, bajé las escaleras, cerré la puerta de la azotea y me escondí bajo mi cobija, temblando, con la respiración entrecortada. Los lamentos siguieron, pero ya no subían a mi cuarto.
Esa noche entendí que la Michillorona no atacaba de inmediato, no necesitaba hacerlo. Solo quería ser escuchada, ser sentida. Un tiempo después le conté a mi familia lo que había visto. Mi Michipadre me miró con ojos entre incrédulos y preocupados. Mi Michimadre me abrazó y me dijo que seguramente había sido un sueño, pero yo sabía que no lo era. Nadie podía inventar algo así. Nadie podía sentirlo, o verlo, si no estaba realmente allí. Aunque nunca más he vuelto a verla, el lamento todavía llega con el viento nocturno. Algunas noches cierro la ventana del cuarto principal, tapo mis oídos, y aún así lo escucho, resonando sobre el techo, sobre nuestra casa. Turno nocturno en la construcción. Yo nunca tuve problema con los turnos de noche. De hecho, siempre pensé que era más tranquilo trabajar cuando todos los demás dormían, sin ruidos de coches, sin supervisores encima, sin calor insoportable. Solo el silencio y yo. Por eso acepté sin dudar cuando el michipatrón me pidió que me quedara velando el material en una obra que apenas llevaba unas semanas de avance. Habían tenido reportes de que se metían michiladrones a llevarse varilla y herramienta, y no querían perder nada. Así que me dejaron un catre, un termo de café y un silbato por si las dudas. La construcción estaba a las afueras de Michihuascalientes, en un terreno baldío donde apenas habían levantado columnas de concreto y amontonado fierros oxidados. De día el lugar ya imponía, pero de noche se transformaba. Todo se veía más grande, más oscuro. Las sombras se volvían túneles interminables entre las estructuras. Pasada la medianoche, yo estaba sentado en un balde, con mi café ya frío, mirando el reflejo de la luna sobre los charcos de agua que había dejado la lluvia. El viento se colaba entre las varillas y silbaba como si alguien respirara muy cerca de mí. Fue entonces cuando lo escuché, pasos. Unas pisadas suaves, como de alguien caminando sobre grava. Me puse de pie de inmediato, pensando que quizá algún michiladrón había logrado colarse. Tomé la lámpara que me habían dejado y apunté hacia el ruido. Nada. El silencio volvió. Me senté otra vez, intentando convencerme de que había sido mi imaginación, hasta que un sonido distinto me hizo erizar los bigotes. Un maullido. Era un llanto bajito, apagado. Lo primero que pensé fue que alguna gata callejera se había metido buscando refugio. No era raro, en esas obras siempre se aparecían. ¿Quién anda ahí?, dije, con la voz temblorosa más por el frío que por el miedo, o al menos eso quise creer. Apunté la lámpara hacia un rincón, entre las varillas y los sacos de cemento. No vi nada. Pero el maullido volvió. Esta vez más largo, más triste. Sonaba a dolor, a sufrimiento. Y entonces se transformó. Lo que salió después ya no fue un simple maullido, sino un lamento. Un llanto que parecía retumbar en el aire, mezclándose con el silbido del viento. ¡Ay, mis michitos! Se me cayó el termo de café al suelo. Lo vi rodar hasta estrellarse contra un bloque de concreto, pero ni siquiera tuve valor de recogerlo. Entre los fierros, a unos cuantos metros, vi una figura blanca. Caminaba despacio, arrastrando las patas, como si no tocara realmente el suelo. Su pelaje brillaba bajo la luz de la luna, y aunque parecía moverse sin prisa, yo sentí que en cualquier momento iba a voltear hacia mí. Me quedé paralizado. La lámpara se me resbaló de las garras, y la luz se apagó al golpear el suelo. El lugar quedó en penumbras, iluminado solo por la luna y ese resplandor extraño que rodeaba a la figura. Ella levantó la cabeza. Vi un rostro de gata, pero desfigurado, como si lo hubiera arrastrado el agua por años. Sus ojos eran pozos oscuros y de su hocico abierto salía un chillido que me partió los oídos. ¡Ay, mis michitos! El eco rebotó entre las columnas y me hizo sentir rodeado. No sabía hacia dónde correr. Mis patas reaccionaron solas y me lancé hacia la salida de la obra, tropezando con varillas, ensuciándome de cemento, sin mirar atrás.
No sé cómo logré llegar a la calle, ni cuánto corrí después. Lo único que recuerdo es que no paré hasta ver las luces de las casas a lo lejos. Al día siguiente nadie me creyó. Pero yo lo sé. Sé lo que vi esa noche en la obra. Por eso nunca más volví a aceptar un turno nocturno. Y cada vez que paso por aquel terreno, porque la construcción quedó inconclusa, abandonada, siento que entre los fierros oxidados todavía se escucha ese llanto. Un lamento eterno, buscando a los michitos que jamás encontrará. Guardia en la carretera. Llevo años manejando por las carreteras de Michinaloa, y créanme, he visto de todo, tormentas que parecen querer arrancarte el camión de la carretera, otros michitraileros borrachos que cruzan en la curva, animales que saltan frente a las ruedas, pero nada se compara con lo que me pasó esa madrugada. Esa noche estaba haciendo mi ronda habitual, llevando una carga. El camino estaba desierto, como siempre a esas horas, y decidí estacionarme en un tramo solitario para descansar un rato. Apagué el motor, saqué el termo de café, las galletas de sardina, y me recosté en el asiento. La radio estaba apagada, solo se escuchaba el viento y el murmullo de los árboles cercanos. Pasaron unos minutos tranquilos. Estaba medio dormido cuando algo llamó mi atención, un sonido leve, distante, pero imposible de ignorar. Era un llanto. Un maullido largo, desesperado, que se mezclaba con el susurro del viento. Conforme el sonido se acercaba, comprendí que no era normal. No era un simple animal, era un lamento. ¡Ay, mis michijos!, susurró la voz, cargada de tristeza y desesperación, retumbando en el asfalto como si la carretera misma llorara. Me levanté, alerta. No había nadie a la vista, solo la carretera vacía y la luz amarilla de las farolas que caían a intervalos. Tomé la linterna y abrí la puerta del camión con cuidado. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro, y un olor húmedo, a tierra mojada y hojas en descomposición, llenó mi nariz. El llanto se hizo más intenso, más cercano, y entonces la vi. A unos metros sobre el asfalto, arrastrando sus patas como si tocara la carretera sin realmente apoyarlas, estaba una figura blanca. Su pelaje era largo, desordenado, como si hubiera salido de un río de lodo, y brillaba bajo la luz de la luna. Sus ojos negros, grandes y profundos, me penetraban, y sentí un miedo que no había experimentado en toda mi vida. No podía moverme. Mis patas estaban clavadas al suelo, y el corazón me latía tan rápido que temí que se me saliera del pecho. La michillorona avanzaba lentamente, deslizándose por el asfalto, y cada vez que lo hacía, parecía arrastrar un silencio mortal detrás de ella. Intenté cerrar la puerta del camión para protegerme, pero mis garras temblaban tanto que me costó trabajo girar el seguro. Cada sonido del viento me hacía sobresaltar, cada sombra en la carretera parecía moverse, como si otras figuras invisibles la acompañaran. Cuando finalmente logré subir al camión, sentí una presión sobre mi lomo, como si alguien invisible empujara mi cuerpo. El motor estaba apagado, pero sabía que debía arrancar y salir de allí. Mis patas temblaban al encenderlo. El camión rugió, y en cuanto puse primera, la silueta de la michillorona desapareció en la oscuridad de la carretera, como si nunca hubiera estado allí. El lamento final quedó resonando en mis orejas, prolongándose más de lo normal, y me sentí aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. Esa madrugada no volví a mirar atrás. Conduje hasta el siguiente tramo iluminado por farolas, y aún así, sentía que algo me seguía. Cada curva, cada sombra, me recordaba que lo que había visto no era un michí ni una ilusión. Era real, tangible, y su lamento seguía resonando en mi mente. Yo sabía lo que había visto. Sabía que la michillorona seguía allí, esperando a los viajeros solitarios, arrastrando sus patas sobre el asfalto, atrapando el miedo de quien se atreve a detenerse en la noche. Desde entonces evito parar en tramos solitarios. Incluso si necesito descansar, busco estaciones iluminadas, áreas vigiladas.
No quiero volver a escuchar ese lamento, ni sentir esa presión en mi espalda, ni ver esa silueta blanca deslizándose por el asfalto bajo la luna. Ay, mis michitos. Todavía lo escucho en mis sueños, en el rugido de los motores y el viento que golpea la cabina del camión. Cada vez que paso por un tramo solitario de madrugada, siento esa mirada fija en mí, recordándome que la Michillorona nunca descansa y que cualquier michiviajero podría encontrarse con ella. El llanto en la acequia. Yo nunca fui muy creyente de las leyendas. Para mí, la Michillorona era un cuento viejo, una historia que los michiabuelos contaban para espantar a los michitos y que no se desvelaran tanto. Pero lo que me pasó esa noche, regresando de una fiesta, me hizo cambiar de opinión para siempre. La reunión fue en casa de un amigo que vivía al otro lado de la ciudad. Yo no había planeado quedarme hasta tarde, pero ya sabes cómo es, la música, la plática, un par de michichelas. Cuando quise darme cuenta, ya eran casi las 3 de la mañana. Salí un poco mareado, aunque consciente de que podía caminar sin problema hasta mi casa. La calle estaba desierta, iluminada apenas por las farolas anaranjadas que lanzaban sombras largas y distorsionadas sobre el pavimento. Decidí atajar por un camino que pasaba junto a la vieja acequia. No era la ruta más iluminada, pero sí la más rápida. A esas horas, lo único que uno quiere es llegar a su cama lo antes posible. El aire estaba frío, y se escuchaba el rumor del agua corriendo en la acequia, un sonido constante que siempre me había parecido relajante. Caminaba distraído, cuando de repente escuché un maullido. Al principio pensé que era un michi callejero. El sonido era suave, quebrado, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Me detuve, miré a mi alrededor, y no vi nada. Seguí caminando, pero entonces el maullido volvió, más largo, más triste, más doloroso. Esta vez sonó tan cerca que me estremeció. Me asomé hacia la acequia, creyendo que quizá algún michi se había caído al agua y necesitaba ayuda. Pero lo que escuché después ya no era un simple maullido, era un lamento. Un llanto desgarrador que helaba la sangre. ¡Ay, mis michijos! Me quedé paralizado. El corazón se me aceleró al instante. Reconocí esas palabras al instante, porque toda la vida había escuchado esa frase en las historias de la Michillorona. El eco del llanto retumbó en la acequia, como si las paredes de piedra lo multiplicaran, haciéndolo sonar más cerca y más lejos al mismo tiempo. Tragué saliva, tratando de convencerme de que era mi imaginación, de que seguramente alguien estaba gastando una broma pesada. Pero entonces la vi. A unos metros delante de mí, justo en la orilla del agua, había una figura blanca. Era alta, esbelta, con un pelaje largo y sucio que brillaba bajo la luz tenue de la luna. Su cabeza estaba agachada, y de su boca salía un lamento que me erizó hasta los bigotes. Sentí como las patas me temblaban. Quise retroceder, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si el miedo me hubiera clavado en el suelo. La figura levantó lentamente la cabeza. Vi su rostro. Era una gata, o al menos parecía una. Su hocico estaba alargado, sus ojos brillaban como carbones encendidos, y de ellos caían lágrimas oscuras que no se mezclaban con el agua, sino que parecían evaporarse en el aire. ¡Ay, mis michijos!, volvió a lamentarse, con una voz que no sonaba de este mundo. Fue entonces cuando mis patas reaccionaron. Eché a correr lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Sentía que el aire se me cortaba en los pulmones, y cada sombra en el camino me parecía que se movía. El llanto seguía detrás de mí, como si la voz flotara por encima del agua y me persiguiera. ¡Ay, mis michijos! No sé cuánto corrí. Lo único que recuerdo es que llegué a mi casa con el corazón a punto de salirse del pecho. Cerré la puerta con seguro, me acurruqué en un rincón y me quedé despierto hasta que salió el sol. Al día siguiente, cuando conté lo que me había pasado, mis amigos se rieron. Dijeron que seguramente andaba tomado, que el cansancio me jugó una mala pasada. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que escuché.
Cada vez que paso cerca de esa acequia, siento un escalofrío recorrerme todo el lomo. Y a veces, cuando la noche está muy callada, juro que escucho otra vez ese llanto lejano. Ay, mis michijos. No sé si la michillorona sigue buscándolos, o si simplemente quiere que los demás recordemos su dolor. Lo único que tengo claro es que yo, esa noche, me crucé con ella. Camino al Michipanteón. Nunca fui de los que se asustan fácil, y tampoco suelo creer en historias de michifantasmas. Pero lo que me pasó esa noche me hizo replanteármelo todo. Regresaba a casa después de cenar en casa de un amigo. La noche estaba cerrada, con una neblina ligera que apenas dejaba ver el camino. Normalmente tomaba la calle principal, pero me dieron ganas de cortar camino por un sendero que pasa junto al Michipanteón Viejo. Siempre había pasado por ahí de día y no me parecía peligroso. De noche, sin embargo, bueno, eso ya era otra cosa. Al principio todo parecía normal, los árboles moviéndose con el viento, las hojas secas crujir bajo mis patas. Pero conforme avanzaba, un frío extraño se fue metiendo por mi lomo, un frío que no parecía venir del aire. Entonces lo escuché, un lamento. ¡Ay, mis michijos! La voz me congeló. No era un maullido, no era un sonido que pudiera atribuir a un animal. Era un lamento que parecía arrastrar siglos de dolor, un eco que reverberaba entre las lápidas viejas. Me detuve. Contuve la respiración. Todo estaba en silencio de nuevo. Me dije a mí mismo que era un truco del viento, tal vez alguien había estado jugando con los árboles. Pero el sonido volvió, más cerca, más intenso. Seguí caminando, tratando de aparentar normalidad, aunque mis patas se sentían pesadas. Cada sombra parecía moverse a mi alrededor. Miré hacia atrás y vi algo que me heló la sangre, una silueta blanca, difusa, que parecía deslizarse entre las tumbas. No podía distinguir detalles, solo su forma y el brillo fantasmal del pelaje. Sentí un escalofrío que me recorrió hasta la punta de la cola. Intenté apresurar el paso, pero la silueta también lo hacía. No había rastro de patas sobre la tierra húmeda, ni hojas movidas, aún así, sabía que me seguía. Un lamento resonaba ahora tan cerca que juraría que estaba detrás de mí, aunque mis ojos solo veían oscuridad. Aceleré el paso, tropezando con raíces, con las lápidas que sobresalían del suelo, sin atreverme a mirar otra vez. Cuando llegué a mi calle, ya estaba sudando y temblando. No me atreví a mirar atrás hasta estar dentro de mi casa y cerrar la puerta con llave. Incluso entonces, sentado en mi sillón, escuché un eco lejano del lamento, como si se hubiera colado por la ventana. No sé qué era exactamente. Solo sé que lo que vi esa noche no era un michi ni un animal cualquiera. Era la michillorona, y parecía buscar a alguien. Solo cierro los ojos y espero que no me esté buscando a mí. En el río de Michipuebla. Siempre me ha gustado pescar de noche. Hay algo en la calma del río, en el sonido del agua rozando la orilla, que me despeja la mente. Esa noche no fue diferente, hasta que lo fue. Llegué al río de Michipuebla como a las 10 de la noche. No había luna, solo un cielo negro reflejado en el agua tranquila. Coloqué mi caña, encendí una pequeña lámpara y me acomodé en la orilla. Todo parecía normal, el murmullo del río, el croar de algunas ranas, el ulular lejano de algún búho. De repente, algo me hizo girar la cabeza. Un maullido, lejano, débil. Pero el sonido era extraño, no estaba cerca de la ribera, sino que parecía surgir desde el centro del río. Debe ser un gato que se acercó a la orilla. Me dije, tratando de calmar el nudo de miedo que empezaba a formarse en mi estómago. Lancé la caña otra vez y esperé. El maullido volvió, esta vez más largo, más lastimero. Entonces escuché la voz. ¡Ay, mis michijos! No había error,
Era el mismo lamento que siempre había escuchado en las historias. Mi corazón empezó a latir como loco. Miré alrededor, buscando cualquier movimiento, cualquier señal de que alguien estuviera bromeando conmigo. Nada. Solo el río oscuro y sus aguas reflejando la escasa luz de la lámpara. Y entonces la vi. Emergiendo del agua, lentamente, apareció una silueta blanca. Al principio creí que era una gata normal, pero el brillo espectral de su pelaje, la manera en que el agua parecía evitarla, me hizo entender que no era de este mundo. Sus patas delanteras apenas tocaban la superficie, el río parecía abrirse a su paso. ¡Ay, mis michijos!, susurró, y el sonido se expandió por el agua, como si la corriente misma llorara con ella. Intenté retroceder, pero mi pata se resbaló en la orilla lodosa. La michillorona avanzó hacia mí, lenta pero segura. Sentí un tirón invisible, un deseo de arrastrarme hacia el agua, hacia su abrazo frío y mortal. Con un salto instintivo, me aparté, cayendo al suelo con barro en el pelaje. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho, y mis patas temblaban. La silueta desapareció tan rápido como apareció, deslizándose bajo el agua como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, jadeando, mirando el río en silencio absoluto. No hubo más lamentos, no hubo más movimiento. Solo la corriente tranquila y la sensación de que algo me había rozado la piel. Cuando volví a casa esa noche, cada sombra me parecía moverse. No pude dormir, cada sonido del agua corriente que escuchaba por la tubería del lavabo me recordaba a ese llanto. Ahora cada vez que paso cerca de cualquier río de Michipuebla de noche, siento que la michillorona me observa desde la corriente. Y sé que si me descuido, podría arrastrarme con ella, igual que casi me sucede esa noche. El llanto en la vía del tren. Siempre me gustó caminar por caminos solitarios, sobre todo cuando regresaba de algún compromiso o visita familiar. Me gusta el silencio, los sonidos de los grillos, el viento entre los árboles, todo eso que a muchos les da miedo, a mí me resulta reconfortante. Hasta aquella noche. Regresaba de madrugada de Cada de Michi Santiago, donde había pasado a ver a unos amigos. El camino normal estaba cortado por obras, así que decidí tomar un atajo que cruzaba un tramo rural, un sendero que llevaba directo a las vías del tren. Era un lugar que conocía desde cachorro, las piedras, los arbustos, las raíces que sobresalían de la tierra. Pero de noche, todo parecía distinto, más grande, más extraño. Al principio, el trayecto fue tranquilo. El aire estaba frío y húmedo, y podía escuchar mis propias patas al pisar la tierra mojada. Había un silencio absoluto, interrumpido solo por el croar de las ranas en los charcos y algún búho lejano. Me sentí seguro, hasta que escuché un maullido. Pero el sonido era raro, no era un maullido común. Sonaba desgarrado, triste, como si un michito estuviera perdido y llorara en la distancia. Debe ser un michito atrapado entre los arbustos, me dije, intentando tranquilizarme. Seguí caminando, mirando hacia los lados. Todo parecía normal, hasta que el maullido se volvió un lamento largo, un gemido que cortaba la noche. Mi corazón dio un salto. Ese lamento me resultaba familiar, algo que siempre había escuchado en historias de la michillorona. Pero jamás pensé que pudiera cruzarse en mi camino. Un escalofrío recorrió todo mi lomo y mis patas comenzaron a temblar sin que yo pudiera controlarlo. Miré hacia la vía del tren, que estaba a pocos metros. El maullido parecía venir de ahí, de entre los rieles que brillaban bajo la luz de la luna. Me acerqué con cautela, pensando en rescatar al animal. Pero mientras caminaba, la sensación de que algo me observaba creció de golpe. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era otra gata cualquiera, blanca, sentada junto a los rieles. Pero había algo extraño, su forma parecía flotar ligeramente sobre las vías, como si la gravedad no la afectara. Su pelaje brillaba bajo la luz de la luna, húmedo y resplandeciente, pero de manera antinatural.
Sus ojos eran dos carbones encendidos que me perforaban la mirada. ¡Ay, mis michijos!, susurró de nuevo, y el sonido se multiplicó entre los rieles. Intenté dar un paso atrás, pero sentí un tirón invisible que casi me hace caer. La sensación era de frío intenso, como si el aire mismo estuviera tratando de arrastrarme hacia la figura. Cada vez que miraba sus ojos, parecía que entendía mis pensamientos, que podía ver mi miedo y alimentarse de él. De pronto, escuché un sonido que me heló la sangre, un tren. Pero no había ninguna locomotora a la vista. Sin embargo, el chirrido de los rieles, el zumbido del metal y el golpeteo rítmico resonaban en mis orejas. Era como si la Michillorona misma estuviera simulando un tren que nunca vendría, solo para asustarme más, para empujarme hacia el límite del pánico. No lo pensé dos veces. Corrí. Mis patas apenas tocaban la tierra, tropezando con piedras, con raíces, con arbustos secos. Cada sonido detrás de mí me hacía mirar, y cada vez que lo hacía, la veía, deslizándose sobre los rieles, silenciosa, sin prisa, pero cada vez más cerca. Sus ojos brillaban como faros, y el lamento se mezclaba con el rugido inexistente del tren, haciendo que mi cabeza girara de confusión y miedo. Finalmente, salí del sendero y llegué a la carretera vecina, donde la luz de las farolas me dio un poco de alivio. No me detuve hasta estar dentro de mi casa, cerrando la puerta con seguro y acurrucándome en un rincón. Estaba temblando, jadeante, con la respiración agitada. Cada sombra dentro de mi casa me parecía moverse, cada sonido del exterior, un recordatorio de que la Michillorona podía estar allí, esperando el momento perfecto para volver. Al día siguiente, conté mi historia a todos. Se rieron, dijeron que debía haber sido el cansancio, la imaginación, que seguramente había tropezado con raíces y ramas y mi mente creó todo el espectáculo. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Sé que algo que no es de este mundo me siguió esa noche, caminando sobre los rieles, flotando entre el frío y la niebla. Jamás volví a tomar ese atajo por la vía del tren. Y aunque trato de convencerme de que no volverá a pasar, sé que la Michillorona sigue ahí, entre las sombras, buscando a sus michijos, y quizá, solo quizá, observando a quien se atreve a cruzar su camino. El recuerdo de ese lamento todavía me persigue, incluso cuando intento dormir, y a veces, en noches de neblina, juro que escucho de nuevo ese chillido largo y desgarrador, resonando sobre los rieles vacíos. La visita en el hospital. Soy Michi, enfermero en un hospital antiguo de Michi CDMX, con pasillos largos, paredes desconchadas y un silencio que aplasta hasta los pensamientos más valientes. Esa noche me tocó la guardia nocturna. Los últimos pacientes habían sido trasladados a otras salas, y muchos cuartos estaban vacíos. Caminaba por los pasillos llevando el registro de medicación cuando escuché un sonido que me hizo detenerme. Al principio lo confundí con el crujido de las tablas del piso o con el viento que se colaba por una ventana mal cerrada. ¿Hola?, pregunté, más por costumbre que por expectativa de respuesta. Nada. Solo el eco de mis palabras rebotando en los pasillos vacíos. Pero entonces, un lamento débil llegó a mis orejas, un maullido largo y lastimero que parecía surgir del final del ala sur. ¡Ay, mis michitos! Mi corazón dio un brinco. Por años había escuchado historias de la Michillorona, pero nunca pensé toparme con algo así en persona. Avancé con cuidado, mis patas golpeando suavemente el suelo, cada paso aumentando la tensión que sentía en el lomo. Al abrir una de las puertas de los cuartos vacíos, lo vi por primera vez, una gata blanca, delgada, con pelaje largo y húmedo, parada junto a una cama vacía. Su lamento resonaba en el cuarto, llenando cada rincón de un frío que parecía cortante. Intenté acercarme, pero cada paso que daba parecía arrastrar un peso invisible. La figura levantó la cabeza y me miró. Sus ojos negros, enormes, reflejaban una tristeza infinita. Sentí un estremecimiento recorrerme de la punta de la cola a la punta de los bigotes.
«Ay, mis michitos», repitió, y el sonido se mezcló con los monitores apagados y el silencio del hospital, creando una atmósfera que me dejó sin aliento. No estaba solo en sentir su presencia. Varias habitaciones mostraban rastros de su paso, sillas movidas, patas tiradas, camillas en posiciones extrañas. Algunos pacientes que se habían quedado despiertos juraban haberla visto, la gata blanca llorando junto a sus camas, desapareciendo cuando intentaban llamarla. Intenté hablarle, pero no salió sonido alguno. Era como si la voz que escuchaba solo existiera en mi mente, penetrando mis pensamientos más íntimos y despertando miedos antiguos. Cada vez que intentaba acercarme, la figura se desplazaba, flotando de un lado a otro, pero sin tocar el suelo. De repente, el monitor de un paciente comenzó a emitir un pitido estridente, aunque la cama estaba vacía. Me giré, temiendo lo peor, y vi que la gata estaba junto a él, con la mirada fija en la almohada. El lamento se intensificó, y un frío helado llenó la sala, como si el invierno hubiera entrado de golpe. Mis patas temblaban y mi respiración se hacía corta. Cada sombra en el pasillo parecía moverse por sí sola, y cada crujido del edificio antiguo me recordaba que no estaba solo. Al final, después de lo que parecieron horas, la figura desapareció. No dejó rastro, salvo por un escalofrío persistente y el eco de su lamento que aún resonaba en mi mente. Cada vez que hago guardia nocturna, escucho pequeños maullidos o lamentos que parecen surgir de la nada. Algunos michipacientes siguen reportando apariciones de la gata blanca. Otros creen que es un juego de la imaginación, el estrés o la soledad de los pasillos. Pero yo sé lo que vi. Sé que la michillorona camina entre nosotros, recorriendo los hospitales vacíos, buscando a sus michijos perdidos. No necesita abrir puertas ni tocar a nadie para asustar. Su presencia basta para llenar de frío el corazón y hacer que hasta los michi enfermeros más valientes duden de su cordura. A veces, cuando cierro los ojos, la veo junto a mi cama, flotando silenciosa, observándome, recordándome que los lamentos no cesan, que el dolor que arrastra es infinito y que cualquier michi que escuche sus voces puede sentirse perseguido por siempre.